La petición de auxilio del jefe del Ejecutivo ceutí, Juan Vivas, al resto de autonomías y al Gobierno central ya ha tenido la primera respuesta. Ha sido la de la presidenta de Navarra, María Chivite, que se ha solidarizado con la situación de presión migratoria que está sufriendo nuestra ciudad y ha pedido una respuesta de altura para solucionar un problema que ha colapsado los recursos ceutíes. El 8%. Esta noche han continuado las entradas de menores migrantes. Hasta las 12 del mediodía ya habían logrado acceder de forma irregular 10 más. Una presión que también se materializa en el CETI, como ahora veremos. Buenas tardes, noticias en la pública. Ceuta continúa experimentando una gran presión migratoria con el aumento de entrada de personas, principalmente a través del mar. Aunque la mayoría son menores, también llegan a Ceuta migrantes mayores de edad que en muchos casos esperan a las puertas del CETI para ser acogidos. A las puertas del CETI puede observarse un campamento improvisado en el que se encuentran varios migrantes esperando a ser filiados por la policía y solicitar asilo. Ellos, por miedo, no han querido hablar ante las cámaras. Sí, nos ha contado su situación Ayub, residente en el CETI desde hace casi 2 años. Conocemos su situación, que también nosotros hemos pasado 2 años y estamos intentando ayudarles con el tema de sacarles comida y apoyándoles. Su situación se va a arreglar entre hoy y el lunes. Su espera se debe al exceso de residentes en el centro, que acoge en torno a un centenar de personas por encima de su capacidad. 2/3 de ellos son marroquíes, que en su mayoría han llegado a nado a Ceuta. Hay gente que se tira 5 horas, 4 horas, otros 7 horas, según su condición física y su suerte. Otros se mueren y aparecen en Argelia. Un viaje en el que se juegan la vida debido a la falta de oportunidades en su país. Venimos por la situación del trabajo, la familiar. No tenemos una oportunidad donde aprender oficios en los que poder trabajar. Venimos a aprender un oficio para poder trabajar, porque en Marruecos eso no lo tenemos. Oportunidades o al menos mejores condiciones que, tal y como nos relata Ayub, sí encuentran en el nuestro. Te ayudan con el tema de la comida, el tema de la sanidad. Si tienes alguna dolencia o te pasa algo, encuentras a quien te cure y eso es muy difícil encontrarlo en Marruecos. Durante su estancia en Ceuta miran hacia la península con el objetivo de poder labrarse un futuro mejor y ayudar a sus familias. Ceuta ha pedido socorro al Estado y al resto de autonomías para solucionar la crisis migratoria. El presidente Vivas reunía este jueves un comité de alarma para responder al auténtico drama humano que vive la ciudad, anunciando que va a solicitar una respuesta de país al Gobierno central y a los ejecutivos regionales. La reunión, que se ha prolongado varias horas, ha terminado con una llamada expresa de auxilio al Gobierno central y al resto de autonomías para materializar una derivación ágil y vinculante de niños migrantes solos a la península, que se concretará en una carta de petición de socorro al presidente del Gobierno de la Nación, los ministros de Política Territorial e Infancia y Juventud y los presidentes autonómicos. La ciudad ha resaltado en un comunicado que Ceuta se enfrenta a una situación insostenible y de emergencia humanitaria, pese a haber habilitado recursos extraordinarios de emergencia hasta el límite de sus posibilidades. El Gobierno de Ceuta resaltará a las autoridades nacionales y autonómicas el auténtico drama humano que supone acoger a más de 400 menores extranjeros no acompañados, un 360% por encima de la capacidad máxima de la ciudad. En lo que va de año ya han llegado a Ceuta 6 veces más niños solos que en todo 2023. Para el Ejecutivo local, que ha elogiado el trabajo del área de menores, se trata de una emergencia que precisa de una respuesta de Estado adecuada, solidaria, responsable y eficaz. Por ello, se reclama con urgencia la articulación de los mecanismos legales, presupuestarios y en recursos de acogida y de atención para una derivación ágil y vinculante de menores a la península. La debida atención a los menores no acompañados constituye un deber inexcusable, advierte la misiva de Vivas, que también subraya que Ceuta, Melilla o Canarias no pueden quedar abandonadas a su suerte hasta convertirlas en cárceles para inmigrantes, adultos y menores.
Pues el PSOE local ha acusado al gobierno ceutí de hipócrita por realizar esta petición. Sin embargo, Ceuta ya ha recibido la primera respuesta a dicha petición de auxilio ante el desbordamiento de sus recursos por la llegada masiva de menores a la ciudad. Ha sido la presidenta de Navarra, María Chivite, que se ha solidarizado con los ceutíes y ha apostado también por la solidaridad entre las distintas regiones de España. La presidenta de Navarra, María Chivite, ha remitido al gobierno ceutí una carta en respuesta a la llamada de auxilio de Juan Vivas a los presidentes autonómicos y al gobierno central ante la fuerte presión migratoria que está sufriendo la ciudad. En la misiva, el gobierno de Navarra se ha solidarizado con la situación de Ceuta. La presidenta navarra afirma que cree firmemente en la solidaridad y la corresponsabilidad y que por eso Navarra ha atendido siempre y que lo seguirá haciendo a todos los menores migrantes que llegan a su comunidad y que son derivados desde otras regiones. En este sentido, han añadido que desde Navarra se suman de forma solidaria a la llamada de atención de Juan Vivas y reclaman también que esta sea una cuestión de Estado a la que se dé respuesta como país y en la que también hay que implicar a la Unión Europea. Por último, Chivite recuerda que Navarra también apoyó la necesidad de una reforma de calado de la ley de extranjería y que espera que se superen los intereses partidistas, que frenen una respuesta a la altura de las circunstancias y que España demuestre una vez más la solidaridad con su pueblo. También en el ámbito migratorio, la policía local detuvo en la tarde de este jueves a 2 menores implicados en el pase de un inmigrante de origen magrebí. Una operación fruto de la colaboración con la Guardia Civil, cuyos agentes detuvieron a su vez al inmigrante. Los hechos ocurrieron a la altura de las escaleras que dan acceso al último espigón de la playa del Chorrillo, cuando un menor era perseguido por un agente de la Guardia Civil tras abandonar en el foso una moto de agua. Ya en la carretera, este se montó en la parte de atrás de una motocicleta y junto a otro menor emprendió la huida a gran velocidad por calle Independencia. Frenaron bruscamente en el paso de peatones de la calle Pepe Serón cuando este se bajó y continuó yendo a pie, siendo finalmente alcanzado por un policía local mientras que otro agente detenía al conductor de la moto. Ya en las dependencias de la Guardia Civil, los agentes de la local fueron informados de que habían detenido a un inmigrante de origen magrebí que iba como ocupante en la moto de agua. Asimismo, se procedió a imponer 2 sanciones administrativas al conductor de la motocicleta, una por no respetar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad y otra por conducir de forma negligente creando una situación de riesgo o peligro para los usuarios de la vía. Fue puesto a disposición judicial. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación interpuesto contra su extradición a Italia por un ciudadano marroquí al que la Policía Nacional detuvo en julio en la frontera del Tarajal cuando pretendía entrar a Ceuta. Las autoridades italianas le buscaban como condenado por un delito de intento de homicidio con lesiones graves cometido en 2008 y otro de pertenencia a organización delictiva. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación interpuesto contra su extradición a Italia por un ciudadano marroquí al que la Policía Nacional detuvo a principios de julio en la frontera del Tarajal cuando pretendía entrar a Ceuta. Las autoridades italianas le buscaban como condenado por un delito de intento de homicidio con lesiones graves cometido en 2008 y otro de pertenencia a organización delictiva. Le restan por cumplir 6 años y 2 meses de cárcel. El hombre de 52 años fue identificado en un control fronterizo y quedó en prisión provisional en Loma Mendizábal, pero su defensa intentó impedir su entrega al país transalpino alegando que una de las causas estaba prescrita y que la otra todavía no tiene sentencia firme. La justicia española ha desestimado todos sus argumentos porque entiende que la jurisdicción nacional no es competente en modo alguno para enjuiciar los hechos y que la vista que se celebró en Italia en su ausencia sí contó con la participación de su letrado. La operación Paso del Estrecho llega a su recta final con el comienzo de la fase retorno tras una operación salida en la que el 15,8% del total de viajeros hacia el país vecino han elegido la línea Algeciras-Ceuta. Más de 285.000 pasajeros y 67.500 vehículos han cruzado el estrecho entre el comienzo de la OPE el 13 de junio, 2 días antes de lo habitual, y el 15 de agosto. Finaliza la fase salida de la OPE, una OPE que ha pasado prácticamente desapercibida en la ciudad, pero que ha aumentado en flujo tanto de pasajeros como de vehículos.
Más de 285.000 personas y 67.500 vehículos han elegido la línea Algeciras-Ceuta en esta operación salida, que concluye este jueves con un aumento de exactamente el 1,9% en personas y el 6,7% en coches respecto al año anterior. En cuanto a las rotaciones, ha habido una ligera bajada, que apenas alcanza el 1,4%, lo que significa 20 viajes menos. Comienza ahora la fase de retorno, que durará hasta el próximo 15 de septiembre y cuyos días críticos se esperan el 29, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre. Y esto se traduce en esperas. Llevamos en la aduana como 3 horas, ¿no? 3 y media, esperando. Y ahora el ferry, hemos llegado, lo cogemos tarde, otras 2 horas esperando. 6 horas, sí, más o menos 6 horas. Que cada uno pasa como puede. Jugando al móvil y cada vez que paramos comer y jugar al fútbol. Puedes ver el paisaje de la autovía y esas cosas. Y en el puerto, relativa tranquilidad, aunque sí se percibe el aumento de la llegada de vehículos y algunos barcos han sufrido retrasos. Pese a ello, los viajeros están seguros. Merece la pena. Por cierto, que la Guardia Civil ha puesto en marcha la fase crítica de la operación denominada Puertos Seguros en las instalaciones portuarias de Algeciras, Tarifa y Ceuta. Según el Instituto Armado, la finalidad del operativo es reforzar la seguridad de la frontera y de las instalaciones portuarias, especialmente en lo referente a posibles elementos terroristas, formas graves de criminalidad y delincuencia organizada de índole económica, especialmente en materia de tráfico ilegal, como vehículos robados, narcotráfico, dinero en efectivo y cibercrimen. Y los jóvenes participantes del campo de voluntariado Conoce Ceuta continúan visitando lugares emblemáticos de la ciudad y aprendiendo la riqueza cultural de Ceuta. Este viernes han visitado los templos de las 4 culturas. Con ellos hemos estado en la mezquita de Sidi Mbarek. Los participantes de este voluntariado llegaron el pasado lunes a la ciudad y desde entonces, además de conocerse entre ellos, están conociendo Ceuta, como bien dice el nombre de este campo. La gastronomía y el patrimonio histórico son algunas de las cosas que ya han podido disfrutar. Un ejemplo de ello es la visita a las murallas reales. Tuvimos la suerte de tener una charla de un historiador del arte que participa en el proyecto acerca de la historia de la muralla. Y luego pues hemos hecho distintas actividades gastronómicas también, hemos probado la comida típica de Ceuta, hemos traído nuestra comida también de nuestra propia comunidad para que los ceutíes que participan en el programa también conozcan nuestra comunidad. Para la mayoría de ellos es su primera visita a Ceuta y las impresiones han superado las expectativas. Es mi primera visita, jamás había venido aquí a Ceuta. Y en concreto también la primera visita a África, porque ya estamos en el continente africano y eso es la primera vez que vengo y la verdad que ha sido una grata sorpresa al descubrir una ciudad tan enriquecedora y tan bonita y en la que se inspira mucho respeto y que creo que esto va a contribuir a que se liberen los prejuicios que hay sobre la ciudad. Cuando le dije a mis padres y a mi familia que iba a hacer un voluntariado en Ceuta fue como que se asustaron, creo que hay mucho prejuicio como al estar en... Sí, no sé, bueno, creo que por cosas del pasado ha quedado una fama así un poco extraña, pero la verdad es que es una ciudad muy acogedora, todo el mundo te habla muy bien, no sé, la verdad es que yo me siento bien recibida. Este viernes han visitado los templos de las 4 culturas que conviven en nuestra ciudad y no solo han aprendido de la mano de quienes lo custodian. La base de fundamento del Islam son 5. Sino de sus propios compañeros de Ceuta, quienes les han mostrado los ritos del rezo musulmán. De esta manera estoy postrado. La religión en este momento en el que estoy ahora es en donde más cerca estoy de Dios. Además de los recuerdos, estos jóvenes se llevan la experiencia de la convivencia entre diferentes culturas desde el respeto. La riqueza cultural y que nuestras compañeras, las voluntarias de Ceuta, que son musulmanas, están aguantando todo el interrogatorio, todas las dudas que tenemos nos las están resolviendo y yo creo que eso, la mezcla cultural, el poder hablar de las cosas, debatir desde el respeto es lo que me voy a llevar de corazón.
La agrupación deportiva Ceuta continúa imbatida en pretemporada y sin encajar. Venció 0-1 a domicilio a la Balompericalinense. Los de José Juan Romero suma y siguen, al igual que dos exjugadores del Ceuta que han sido protagonistas esos días. El nigeriano Uche, que ya marcó en pretemporada, vio puerta con el Getafe en el primer partido de Liga en el campo del Athletic con un gran cabezazo, completando un excelente encuentro para los de Bordalás. También ha sido protagonista el ex del conjunto ceutí Luismi Redondo, fichado por el Andorra. El club que preside Piqué ha pagado la cláusula del delantero para hacerse con sus servicios. Y el Ceuta B ha ganado 3-1 al Sporting de Ceuta de División de Honor Juvenil en partido amistoso jugado esta mañana en el estadio José Martínez Pirri. Se adelantó el conjunto sportinguista llegando al descanso en ventaja. En la segunda parte el filial del Ceuta fue superior, marcando 3 goles hasta el definitivo 3-1. Ceuta B y Sporting Atlético han jugado esta mañana un partido amistoso de preparación en el estadio José Martínez Pirri. El equipo de División de Honor Juvenil jugó de negro y el filial de la agrupación deportiva Ceuta de rojo. Encuentro que no se confirmó hasta 48 horas antes debido a que el conjunto que dirige Perita estaba a la espera de cerrar un partido con un oponente de superior categoría que al final no llegó a celebrarse. Aficionados en las gradas del estadio con ganas de ver la evolución del B y del División de Honor, algunos de ellos reconocibles y de primer nivel. Viene el combinado sportinguista en la primera mitad, seguro defensivamente y tratando de sorprender a la contra. Sin embargo, el gol del conjunto de Yassin llegó a pelota parada. A la salida de un córner y tras un doble despeje de cabeza, el esférico se coló en el marco del Ceuta B. El Sporting Atlético se adelantó en el marcador y supo mantener la ventaja mínima hasta el descanso. Pero en la reanudación, el filial metió una marcha más y superó a los sportinguistas con goles de Diego, Cadiro y Musa. Buena toma de contacto para ambos conjuntos de cara al inicio liguero, que llegará antes para los juveniles, el 1 de septiembre en casa contra el Marbella. Al siguiente fin de semana debutará el Ceuta B en el campo del Espeleño. La Unión África Ceutí ya se ha puesto en marcha, ni el contratiempo del entrenador, César Núñez, ha impedido al conjunto blanquinegro empezar la pretemporada. Los unionistas se ejercitaron el jueves en Santa Amelia y desde este viernes lo hacen en el Guillermo Molina. Con Paco Castillo asumiendo las riendas de la plantilla, el regreso de Carly e intenso trabajo para los jugadores a cargo del preparador físico han comenzado los entrenamientos de la temporada 24-25 para el combinado del ángulo que se ha ejercitado en el pabellón Santa Amelia. Desde las 7 de esta tarde el equipo se entrena ya en su habitual escenario, el complejo deportivo Guillermo Molina, una vez el pabellón reabrió sus instalaciones el pasado 15 de agosto. El club sigue buscando un entrenador de garantías dispuesto a asumir la dirección de la Unión África Ceutí y el plantel confeccionado, configurado en buena medida por el propio César Núñez, que no llegó a incorporarse al club alegando problemas personales y familiares. La pasada campaña el ceutino dio continuidad en el banquillo Antonio Fernández Anto, con quien el equipo disputó el playoff de ascenso ante Burela. El equipo gallego ascendió finalmente. La nueva plantilla está conformada con las incorporaciones de Elder, procedente de Oparrulo, Ponce del Betis, Amin Bensalma del Ejido, Anaya, que llega cedido del Inter Movistar, el guardameta checo Ula, el jugador finlandés Lintula y Mauro Sánchez, que viene del Levante. Continúan en las filas unionistas Víctor Arévalo, Abraham, Germán, Nacho Torres y Van del Castel. Del filial, el Deportivo Ceutí han subido al primer equipo el portero Ale y el goleador Santaella. Vamos ya con el tiempo para las próximas horas. Pues ahí lo ven, hoy tendremos un viento de levante, día con intervalos nubosos y un viernes con una máxima de 29 grados y mínima de 24. El sábado también viento de levante, un día con intervalos nubosos y en cuanto a la máxima será de 28 grados y la mínima de 23.
Tras Buffalo Kids, la cartelera ceutilla acoge el segundo estreno de esta semana. Nos referimos a Alien Romulus, la nueva entrega de una de las sagas de terror más aplaudidas de la historia. La trama se sitúa entre la primera entrega y la segunda y sigue la historia de una joven que se une a un grupo para secuestrar una nave espacial abandonada en la que se enfrentarán a los temibles xenomorfos y a los parásitos que nacen de los huevos de los aliens. ¿Queréis colaros y robar unos equipos que están altamente regulados? Esa nave nos sacará de aquí. Vamos, salgamos de este lugar. Bienvenidos a la Estación Espacial Romulus. Sitio da escalofríos. ¿Qué coño es esto? No lo sé. ¿Qué coño era eso? ¿Bjorn? Deja de hacer el tonto y levántate. ¡No estoy de coña! ¡Hay algo en el agua! ¿Cómo que algo? ¿El qué? Ni idea, no sé lo que es, pero hay algo en el agua, joder. Pues ya nos vamos, volvemos a las 8:30 con más información. Que sean felices. Adiós.